Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué geografía te encuentres. Eh, Bienvenidos a la primera sesión de Diálogos de Cine, iniciativa organizada por la Fundación Cine Más Cómic y la Librería El Maldito. Y para empezar, vamos a empezar con algo que si generó controversias hace 30 años, la sigue generando hoy día. Y para eso, dado que la idea ha sido mía, o sea, asumo toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir a partir de ahora, se me ha ocurrido la, creo que genial idea de invitar a Sofía Ramos, que aparte de ser una persona que le encanta el cine, que escribe mucho de cine, que sabe mucho de cine, demuestra algo que desgraciadamente se ve poco, que es entusiasmo a hora de transmitir lo que significa la pasión por el cine, más allá de coger una película y destriparla, que en realidad eso lo hace tanta gente que yo creo que ya ha perdido hasta sentido. La razón por que la invité fue porque, a ver, este libro que yo les recomiendo no está, que yo sepa, publicado en castellano. La imagen del Thunderbird del 66 volando es una imagen que vi en la página de Facebook de la persona que me está mirando con cara de, ajá, estoy aquí. Y bueno, la verdad es que fue como bastante, fue una sucesión de ideas. Y a ver, en mi caso particular con Thelma y Luis, siendo varón, debo decir que es una película que a los varones por lo general nunca les ha sentado muy bien, viene porque en el verano del año 1991, Ridley Scott fue a Madrid a presentar en 1492 al cine de la Filmoteca, al Cine Doré, y la empresa que distribuía la película, Lauren Film, me invitó a la presentación y la jefa de prensa en ese momento tuvo la deferencia de presentarme a Ridley Scott en persona, personalmente, como dice un escritor italiano de películas de novelas de misterio. No tanto por el tema de la película, sino por el tema de que en ese momento estaba en la facultad estudiando publicidad y Ridley Scott empezó haciendo anuncios y muchos de los anuncios de Ridley Scott se estudiaban. De hecho, hay uno de una marca de ordenadores, que no voy a decir el nombre, un anuncio muy icónico que se estrenó en la Super Bowl, anuncio que yo tuve un examen y en el examen salió una pregunta de ese anuncio. Entonces, se lo estaba comentando a Sofía antes de empezar, me presenta a Ridley Scott, empezamos a hablar, me pregunta, me ha dicho, no, me han dicho que estudias publicidad, y en un momento de la conversación se me queda mirando. Scott es una persona bastante grande y me han dicho, no, me han dicho que has visto Thelma y Luis. A ver, Thelma y Luis se tenía que haber estrenado originalmente en marzo, Ujú. pero la compañía que la distribuía, que era Pathé Films, tuvo problemas económicos porque el manager Giancarlo Paretti acabó en la cárcel, literalmente lo detuvieron. Y Metro, que era la empresa que la iba a distribuir, como Pathé no tenía recursos, paralizó el estreno en marzo. Al final la película se presentó en Cannes de 1991, de hecho fue la que clausuró el festival. Ahí acudieron Jenna Davis y Ridley Scott a presentarla. Se estrenó a final de mayo en Estados Unidos, perdón, en Francia y después en Estados Unidos, pero en España no se estrenó hasta noviembre Ujú. del año 91. Yo el verano del 91 estaba de viaje, estuve en Francia y llegué, vi que la película la estaban poniendo en un cine en los Campos Elíseos y fui a verla. Y entonces él me preguntó, dice, ¿has visto Telme Luis? Sí. ¿Te ha gustado? Digo, sí, me ha encantado. Y entonces se queda parado y me dice, ¿y te ha gustado el final? Y digo, sí, me encantó el final. ¿De verdad? Sí, de verdad, me encantó el final. Entonces empezamos a hablar, le empecé a hacer preguntas y cuando se estrenó la película en España, la película fue relativamente bien. Yo estuve el otro día consultando en los archivos de la Fundación Finlandesa de Cine, el Variety. La película recaudó, se amortizó en 3 semanas. La película costó 16,5 millones, que en aquel momento era una película muy barata. Y en 3 semanas había recaudado casi 20 millones, con lo que realmente la película se había amortizado. La película no fue mal para lo que podía ser. La película recaudó 46 millones, siendo una película muy pequeñita, con gente en ese momento bastante desconocida y con un tema que, como antes muy bien dijo Sofía, antes de entrar en antena, perdón, en antena o en, sí, vale, en entrar en antena, no dejaba de ser controvertido. La película tenía que haber sido un fracaso estrepitoso, si lo pensamos fríamente. Pero en España, cuando se estrenó en Madrid, fue una película que fue bien, pero para nada. Mi sorpresa vino, y con esto empiezo el discurso,
Yo en ese momento vivía en un colegio medio universitario, era la persona que se encargaba de poner las películas los fines de semana y pongo Thelma y Luis. Era un colegio universitario masculino y para mi sorpresa, gran parte de mis compañeros prácticamente me quisieron linchar porque había puesto una película de dos mujeres que hacían lo que les daba la gana y que encima ponían al sexo masculino, o sea, el nuestro, como desgraciadamente para muchos de ellos era. Y yo es una cosa que, a ver, yo no sé si es que ellos, yo a veces tengo el conflicto de si ellos estaban mal educados o yo estaba mal educado, pero yo realmente todo el discurso, a ver, yo se lo estaba diciendo a Sofía, aparte de este libro que lo tengo hace un montón de años, desde que salió, me he estado leyendo todo lo que ha caído en mis manos, este libro de estudios feministas que tiene un ensayo sobre el personaje de Luis, este libro que es un recopilatorio de ensayos sobre la película, este libro que es un estudio sobre la película y esta edición que se la recomiendo, que es la edición especial, la hay en DVD o en Blu-ray, que además tiene la película, tiene un audio comentario con Ridley Scott y un audio comentario con Jenna Davis, con Susan Sarandon y con Kali Kouri, que es la guionista, y después un documental que está muy bien, donde salen todos los personajes implicados. Aparte de un ensayo que me mandó Sofía hace una semana. Pero yo parte del discurso que tienen todos los libros sigo sin entender para mí que es una cosa que tú como mujer me gustaría también que me lo apoyaras o no. O sea, yo nunca he pensado que, evidentemente, Telma y Luis refleja tanto la opresión que sufren las mujeres, o sea, el encasillamiento que sufre una mujer en una sociedad como la nuestra, hace 30 años y hoy día, y plasma una serie de personajes masculinos, o sea, desde el personaje de Daryl, que es el marido de Selma, que es un absoluto mamarracho, hasta el personaje de Hal, que es un policía. Hay una secuencia eliminada que yo creo que para mí fue un error, donde se ve a Hal en la cama con su mujer y él tiene dos hijas, dos adolescentes. Y entonces él le pregunta a ella, él le pregunta a su mujer si sería capaz de dispararle a alguien. Y es una conversación que para mí es muy importante, porque gran parte, todo el follón en el que se ven metidas ellas dos, viene porque Luis evita que a Selma la violen con un arma en la mano y al final ese arma se acaba llevando a alguien por delante. Y por mucho que quieras, vamos a ver, hay que estar, y perdonen por lo que voy a decir, pero hay que estar bastante mal de la cabeza para sentir empatía por la persona que está tratando de violar a Selma. O sea, con esto no estoy diciendo que se merezca que lo maten, pero de luego sentir empatía por él, yo no entiendo que un varón pueda sentir empatía por alguien que está forzando a alguien a hacer lo que no quiere. Y a mí el hecho de que, y en la conversación que la volví a ver hoy cuando vi la película y el documental, y las escenas eliminadas, ella le dice a él, vas a cambiar de forma de pensar si yo te digo que sería capaz de pegarle un tiro a alguien. Pero es que es la dicotomía que se plantea. Pero yo la pregunta que te hago con eso te dejo hablar, porque si no, al final no vas a decir nada y no es plan. ¿Tú realmente consideras que la película sea tan dañina, peligrosa o transgresora, o simplemente la película, lo que yo pienso es que la película plantea más la realidad de lo que la gente quería llegar a plantearse, pero si te lees lo que se escribió y lo que se ha comentado, poco menos que la película fue a demoler, y tú dices, no sé, yo no lo veo así. A ver, yo creo que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Eduardo, por haberme invitado a la fundación y a todo el equipo que hace posible que hoy estemos aquí compartiendo un ratito digital. Es un auténtico placer compartir charla contigo. Y bueno, la verdad que un poco contextualizando antes de responder a tu pregunta, tú comentabas que has tenido yo creo que un inicio o un primer contacto con Telma y Luis un poco más icónico que el mío. El mío fue niña curiosa, adolescente, sin ningún tipo de cultura cinematográfica, pues me acuerdo de una de 1000 películas que debes ver, ¿no? Sí, que debe ver, sí. Es muy típico. Y yo, claro, después ya en la universidad, en la carrera, empiezas a ver otro tipo de perspectivas desde el punto de vista del cine y que quizás empiezas a ver, pues, épocas o filmografías de directores, etcétera, ¿no? Pero en aquel momento yo veía películas que me atraían. A lo mejor me podía ver en esa misma tarde Kill Bill y luego Thelma y Louise. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero sí que es verdad que tú lo comentabas antes, que empecé, bueno, pues sabías que me gustaba Thelma y Louise porque la tenía de portada de Facebook, ¿no? Un fragmento de esa película. Y es verdad que he visto alguna que otra película, ojalá pudiera cambiar todas las que he visto por todas las que no he visto, ¿no? Pero sí que es verdad que
las que están de mi portada en redes sociales, en este caso concreto en la red de Facebook, es porque son películas que a mí me han dado lo que conocemos como resaca cinéfila, ¿no? Mm, Eh, Me pasó con Thelma y Luis y en esa misma época descubrí Las Horas, ujú, un poco esta historia de Virginia Woolf, la señora mm, Dalloway, y me produjo pues esa misma ansiedad, esa misma reflexión, esa misma resaca, en definitiva. ¿Y es transgresora la película? Yo creo que sí, porque no quiero sonar a cliché, pero es verdad que hablamos de la tercera mujer en Thelma y Luis, que es Cali Cowry, ¿no? Esa guionista que hizo posible esta gran película, y ella decía algo que a mí me parece realmente acertado, ¿no? Que es que no se habían escrito películas o no había visto a la sociedad hasta el momento una película de este estilo porque las mujeres hasta aquel momento no habían conducido el coche, ¿no? No se habían mm, puesto mm, manos al volante y no habían protagonizado esa historia. Ahora bien, no es que fuera transgresora en ese momento, que podemos ya luego entrar en materia, ¿no? Y ver por qué molestaba o por qué era un dedito en la llaga a la sociedad en diferentes sentidos, sino por qué lo sigue siendo ahora, ¿no? Porque hoy, tantísimos años, casi 2 décadas o más de 2 décadas después, seguimos hablando de Thelma y Luis y por qué sigue teniendo un impacto, ¿no? Yo cuando me invitabas, Eduardo, por supuesto que a Thelma y Luis no le podría decir que no, pero también es porque creo que es una película de la que hay que hablar y sobre todo cuando todavía en el cine, en el año 2021, hablamos de la construcción de personajes femeninos o de historias mm. protagonizadas por mujeres, yo creo que Thelma y Louise sigue estando en esos primeros puestos de grandes películas. ¿Y por qué sigue siendo transgresora? Thelma y Louise habla de diferentes temas, ¿no? Habla de la libertad, habla de la cultura de la violación, habla de la transgresión de género, habla de muchísimos temas y luego y subtemas dentro de esos temas, ¿no? Pero por no extenderme mucho, yo creo que hay temas que siguen siendo tabú y que tú muestres, como bien decías, esa violación que a Telma, que actualmente, lamentablemente, cada vez menos, o eso quiero pensar yo, pues se dejan de considerar estos temas tabú, nos callamos y hablamos apartamos este tema como algo prohibido, ¿no? Entonces, desde el mismo momento en el que tú dices, oye, esta es una realidad, está pasando y la estoy denunciando a través del cine, a través de la pantalla, porque yo soy una firme defensora de que el cine es una herramienta social, ¿no? Y que es un reflejo, un escaparate de nuestra sociedad, pues sigue siendo transgresora. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía denunciar algo que un delito como es la violación sigue siendo controversia y sigue siendo, pues, mejor guardarlo en secreto, sigue Mm, siendo una vergüenza para la mujer todavía. No estoy sí, hablando del que hace, el que comete la acción, no, sino ese queda muy bien. ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo transgresora porque es triste decirlo, en 20 años, y probablemente haya gente que no esté de acuerdo, o haya personas que digan, oye, que sí que hemos avanzado. Yo no estoy diciendo eso, ojo, pero sí que es verdad que hay ciertos temas que siguen estando rodeados de vergüenzas, de miedos, de una construcción social pues muy, muy fuerte y que todavía, aunque haya películas como Thelma y Luis que se estrenaron en los 90 y que fueron el principio de, todavía como que sigue costando, ¿no? De hecho, el libro de Becky Ayman, el primer capítulo, hace un recorrido por las pocas mujeres que habían logrado dirigir una película durante 7 décadas, las mujeres que tuvieron cierto peso, como pudo ser Barbara Streisand o Jane Fonda, y un tópico que es cierto, o sea, Jane Fonda se llevó un Oscar porque hizo un papel de prostituta en Clute. Eh, yo te mandé y lo volví a leer ahora. Se lee, además me hizo gracia porque Ridley Scott y yo tenemos la misma costumbre. O sea, nos solemos leer cosas como los guiones temprano por la mañana. Yo amanezco muy temprano y me gusta leer ese tipo de cosas a las 7, 7:30 de la mañana. Estás muy fresco de mente, entonces te puedes leer un guión de 150 páginas en 2 o 3 horas. El guión de Cali Kouri se lee en nada porque en realidad lo que tiene bueno el guión de Thelma y Luis, por lo menos el último draft, el draft previo para rodar, que siempre se cambia, pero que el esqueleto está bastante entero cuando se ve la película, es que está escrito por alguien que en realidad no sabe lo que va a pasar. O sea, no es lo mismo escribir algo pensando que alguien lo va después a rodar que escribir algo porque quieres hacerlo. Ujú. Yo creo que
por eso le dio tanto miedo a determinada gente. A ver, no nos engañemos, Hollywood está lleno, el negocio del cine, y es algo que conozco bastante bien, no a nivel de crítica, a nivel de exhibición, a nivel de distribución, a nivel de producción, a nivel de exhibición, está lleno de gente anquilosada, de mamarrachos y de gente que coge una posición y de ahí no me lo saque. O sea, siempre tengo presente una frase que dijo un señor que trabaja en Marvel, que decía que ninguna película podía durar más de 2 horas porque los exhibidores no querían. Hasta que llegó un director y dijo, mire, yo voy a hacer la película que yo quiera, sí o sí. Se hizo una película de casi 3 horas y dio 3 veces más dinero que las anteriores que habían sido mutiladas. O sea, eso desgraciadamente en el mundo del cine abunda mucho más de lo que la gente se cree. Y después, la inmensa mayoría de las compañías de cine suelen estar manejadas por gente tremendamente conservadora. Ujú. Eh, y no voy a poner el ejemplo de una gran compañía que se está comiendo todo porque es una compañía que está sobreviviendo haciendo lo que en teoría nunca tenía que haber hecho. Y pasó, esa compañía le dijo que no, al guión. Yo quiero defender no quiero, porque no quiero que se me olvide, ah, en Thelma y Luis hay mucha gente que influyó. Una de ellas fue la hija de Sidney Pollack, que estaba en ese momento, trabajaba de productora. Y después una persona de la que nunca se habla demasiado y que ha sido responsable de muchas más cosas de lo que la gente se cree, que es Alan Ladd Jr. o Laddie, como le llaman como se le llama en el mundo cinematográfico norteamericano. Alan Ladd era un actor muy famoso, su hijo es productor, y para que se hagan una idea de lo importante que es este señor fue el que cuando entró a trabajar en 20th Century Fox le dijo que sí a George Lucas para rodar La Guerra de las Galaxias. Señores, George Lucas se pasó 3 años paseando un guión que nadie quería rodar. Y Alan Ladd le dijo, tienes 7 millones, haz lo que te dé la gana. Yo te digo que sí, pero tiene 7 millones. Al final la película costó 11 millones, pero Alan Ladd le dijo que sí. Alan Ladd fue que le dijo a Ridley Scott, oye, ¿y si Ripley es una mujer? Porque Ripley iba a ser un hombre. Alan Ladd fue el que le dijo que sí, el que dijo que sí a rodar Blade Runner, película que ahora todo el mundo adora. Señores, cuando se estrenó Blade Runner no fue nadie a verla. Nadie. Lo sé porque he visto las recaudaciones de muchos sitios. Y Alan Ladd fue el que cuando Paretti se fue, bueno, cuando a Paretti lo echaron de Pathé, entró a trabajar en Pathé y fue el con este final. Porque, a ver, Ridley Scott cuenta, Cali Cowry cuenta, toda la gente implicada cuenta que 15 días antes en Metro le llamaron para decir, porque la película curiosamente está rodada en orden, o sea, el final es el final. Terminaron Sí, de rodar el pero de final y se hecho, acabó la película. Cali Cowry empezó creando el guión por el final, es decir, que esto me Sí, parece que facilitó muchísimo el proceso creativo, ¿no? sí. Saber cómo va a acabar la película, que encima siempre hablamos de que el final es lo más controvertido de Thelma y Luis, ¿no? Porque es una bofetada sin manos a un montón de Claro, estratos de la sociedad y ahí es donde ves la riqueza. pero o sea, es que vamos a ver, Cowry no deja de ser una niña que a él le encanta el western, entonces es ella es muy crepuscular, o sea, es que es como el crepúsculo el crepúsculo de los dioses. Cuando tú sabes lo que va a pasar al final, o muerto al llegar, o sea, cuando Mm. tú sabes lo que va a pasar al final, después puedes construir todo hasta que te llega al final. Pero es que en realidad todo el mundo quería cambiar la película. Porque todo el mundo quería, digo, 15 días antes le dijeron, hay que cambiar el final, 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 final. Y Alan Ladd dijo, ni se les ocurra. O sea, Yo estoy de acuerdo con lo que comentabas tú antes, Eduardo. Yo no cambiaría el final. Pero sí que es verdad que la construcción previa de lo que es el guión de Thelma y Luis a mí me parece sumamente brillante porque va dando a lo largo el guión, me parece que es un guión bastante oscuro, pero que luego a la vez intenta siempre mantener ese punto cómico, ¿no? Entonces yo creo que el espectador de Thelma y Luis es un espectador muy sufrido, ¿no? Que realmente no va viendo avanzar el coche, pero ve un poco a dónde va a parar la película, ¿no? Que es a ese cañón del Colorado, a ese abismo, ¿no? que Y no como fue pero te interrumpa, quisieron rodar el cañón del Colorado y la responsable le dijo que no, porque está en el libro de Amy Bacon, porque dijo, si lo rodan aquí va a haber imitadores. Eso está rodado en Utah, donde rodaba John Ford, pero en el Cañón del Colorado le dijeron rotundamente que no. A ver, Stephen Tobolowsky, que hace el papel del compañero de Harvey Keitel, el compañero de Hal, dice que para él la película es una tragedia griega.
sea, yo creo que desde prácticamente el minuto, yo creo que desde que salen los títulos de crédito con esa música de Hans Zimmer, sabes Espectacular. que no va a quedar algo, o sea, vamos a ver, yo creo que lo malo de Thelma y Luis es que tú sabes, cuando las ves a las dos, sabes que en la sociedad en la que vivimos hace 30 años y ahora, yo más al vivir en un país tremenda, vamos a ver, un país que ha tenido hasta ayer por la mañana una presidenta, como le pasa hoy día a Alemania, y Finlandia no ha funcionado peor porque Tarja Halonen, que era el anterior presidente, fuera una mujer. O sea, bueno, y tenemos primera ministra. O sea, Sanna Marin es la ministra más joven que hay hoy día en Europa. Empezó con un montón de críticas y ahora todo el mundo la tiene. Hace 2 semanas fue portada a la revista Times, como en su día, en mayo de 1991, Jenna Davis y Susan Sarandon fueron portada a la revista Times. Yo sinceramente no creo que un país esté mejor o peor manejado porque hay un hombre o una mujer. A mí es una absoluta tontería, una absoluta sandez. Y al llevar tantos años viviendo aquí, este es un país tremendamente femenino. Y no es más difícil vivir. O sea, ese planteamiento de, no, es que si vives en un país femenino, no, no, no. O sea, eh, yo creo que el problema de Telma y Luis es que te pone encima de la mesa el que tú, por ser mujer, tienes que hacer 3 veces más de lo que hago yo por ser hombre. Y a mí eso me parece una atrocidad, porque en realidad tú estás teniendo que trabajar el triple para demostrar lo mismo que estoy demostrando yo, y yo por ser varón no tengo nada de lo que preocuparme. Yo Pero lo creo vas que el... mostrando de forma progresiva, yo creo que en diferentes campos, lo que tú estás comentando, desde el primer momento que vemos a la relación que tiene Thelma con su marido, y como bien decías tú, que era un auténtico mamarracho, yo creo que ahí está la parte cómica. De hecho, una de mis partes cómicas preferidas, entrando ya un poco en detalle, Eduardo, si a ti te parece bien, que Sí, además sí, me sí. gustaría preguntarte de tu partes así más cómicas de Thelma y Luis. A mí mi parte favorita, y seguro que muchas personas que nos están viendo coinciden, es cuando ellas están en su ruta, ¿no? Y le dice Luis, Sí, oye, sí, sí, llama, sí, a sí, ver sí, si sí, sabe sí, sí. algo. Y su Es marido muy fantástico. amablemente le contesta y le dice, y le cuelga, ¿no? Ahí y le Sí, dice, lo sí, sabe sí, sí. que nos están buscando. Sí, Porque sí, la sí. trata bien. O sea, lo raro en su relación matrimonial era que su marido la fuera amable con ella. Sí, Luego sí, yo creo sí. que la parte más dura es cuando ellas deciden emprender esa huida, ¿no? Que le dicen, es muy duro ese diálogo entre Thelma y Luis, en la que le dice, te han visto bailar con él toda la noche, te han visto ser cariñosa como Sí, corresponde. sí. Nadie va a entender que tú a la hora de la verdad le hayas dicho, oye, que no quiero continuar, ¿no? Porque ahí es donde vemos ese machismo imperante, esa Pero es sociedad que eso, patriarcal. Sofía, eso a mí me parece atroz. O sea, vamos a ver una cosa, a mí me han educado en un esquema de que no es no. O sea, no es no. O sea, yo me cansé durante 7 años de vivir con no, durante 7 años no, porque los últimos años ya la parte de mi colegio tenía niñas y las cosas cambiaron mucho. Y debo decir que para bien en muchos aspectos. Pero durante 5 años me cansé de estar con machitos guardapolvos que lo único que hacían era presumir, como el descerebrado del camión que sale en Telma y Luis, presumir de cosas que tú sabes positivamente que normalmente no suelen ser verdad. Entonces, lo que a mí me sigue pareciendo es lo que tú dices, lo triste de la historia es cuando Luis le dice a Telma, es que le diga lo que les diga, van a seguir creyendo lo que ellos quieran creer. O sea, eso para mí es lo Vas a peor. seguir tú siendo la culpable, la que se Eh, lo buscó. A mí esa Exactamente. es la que me duele muchísimo y yo creo que es una de esas primeras sacudidas que te da la película y sobre todo hay una parte que conectó esa escena que es casi al principio, ¿no? De la cinta con una de las de al final, porque vemos también un desarrollo de los personajes, tanto de Thelma como de Luis, quizás en el personaje de Thelma es como más visible, ¿no? Esa transformación que tiene ella cuando le dice a Luis, no puedo volver porque ya no soy la misma, ¿no? Pero Ujú. no voy ahí, voy a otra, es que de verdad a mí el guión me parece magistral, todas esas conversaciones me parecen realmente brillantes. ¿Por qué? Porque hay un momento al final cuando ya las están persiguiendo la policía, ¿no? Que van a ese abismo en el que pues Telma se vuelve a sentir culpable y le dice a Luis algo así como, oh Dios mío, todo esto vuelve a ser por Ujú. mi culpa, y ella utiliza una frase clave que parece solamente, esto siempre lo cuento cuando hablo de Telma y Luis, solamente le hace falta a Susan Sarandon mirar a la pantalla, romper la cuarta pared y decir, y lo que le dice a Telma en ese momento, ¿no?
a estas alturas deberías saber que no es tu culpa. Está claro. Pero es que en realidad a las dos, yo creo que lo más, yo te lo dije la primera vez que hablamos, cuando estábamos empezando a preparar esto. Yo creo que lo peor, que es una cosa que yo creo que toda la gente implicada en la película, por ejemplo, Michael Madsen lo comenta, eh, es la sensación de soledad que en realidad tienen las dos. O sea, las dos les persigue, las dos están cubiertas como una especie de capa de soledad porque Selma está muy sola y Luis también está muy sola. Y en cierta manera todo eso les condiciona. Y yo creo que esa soledad es una soledad que desgraciadamente persigue al sexo femenino desde el principio. Porque yo es que te digo, a mí yo me acuerdo cuando me empezaron a increpar en el colegio, y les dije, bueno, pero ¿ustedes qué están viendo? O sea, ¿a ustedes qué les da miedo? O sea, ustedes van a defender al mamarracho del marido o al tipo que te va a violar. No, es que no sé qué, pero es que mira el ejemplo que dan. ¿Cómo que el ejemplo que dan? Es su decisión. O sea, si tú lo quieres hacer, ¿por qué no lo puede hacer ella? O sea, es la frase de, no es que en mi casa, y eso fue una cosa que a mí siempre me molestó hasta límites insospechados. ¿Por qué no recoges tu bandeja? Porque en mi casa la recoge mi madre o mi hermana. Mi frase era siempre la misma. Tu hermano o tu madre están aquí para recogerla, no, pues recoge tu bandeja. O sea, es ese esquema dice, alguien dirá, es que eso es baladí. No, no es baladí. O sea, lo que tú no puedes hacer es educar a una persona en un sexo y diciendo que él, por ser de un sexo, tiene derecho a que el otro sexo haga lo que él no hace. Y eso yo creo que yo creo que eh, Ridley Scott, siendo muy masculino en el sentido operativo de la palabra, él supo entender muy bien que lo que tenía que hacer era dejar que los personajes evolucionen, porque en realidad eso, la película está rodada de manera lineal. Como decía Jenna David, dice, yo no íbamos al tráiler, si estábamos todo el día metidos en el coche. Si cuando descansábamos nos ponían, además se ve una foto, un paraguas, y nos pasábamos, además es una película que físicamente tuvo que ser mortal, porque lo que dijo ella, me estuve duchando un mes para quitarme toda la tierra, porque está rodada en exteriores. O sea, el moreno que sacan ella es real, ¿no? No hay maquillaje que valga, es que por mucho que rodasen a las 4 o 5 de la mañana, da igual, está rodando al exteriores y exteriores es mortal trabajar. Pero yo creo que Scott lo que sí supo hacer, que no habían sabido hacer otros directores, que ahora sí. Ahora todo el mundo pone el ejemplo, ahora se pone el ejemplo de la directora de Wonder Woman, que evidentemente es directora, o un ejemplo que la gente obvia porque es animación. La directora y las productoras y la guionista de Frozen. Es una película de niñas, escrita, dirigida, producida y creada por niñas. Entonces los personajes de Frozen, a pesar de que Elsa tenga poderes y todo lo que tú quieras, pero son reales, son mujeres, es lo que a mí me encanta. Y por irnos a la base de todo, o sea, la Bella creada por Jerry Katzenberg para la película de animación de la misma época, porque son muy parejitas de edad, ese personaje es real. Y es igual de transgresora. Bella no necesita al mamarracho Gastón para nada. O sea, Bella es absolutamente independiente. Yo creo que en el fondo lo que le molestó a mucha gente, no solo a los varones, sino a muchas mujeres que siguen educando a sus respectivos retoños de la peor manera posible, es que tanto Thelma como Luis quieren tomar sus propias decisiones. Y hay un comentario que hace Stephen Tobolowsky en el libro de Amy Bacon, que dice que a él lo que no le gusta del personaje de Hal, el personaje de Harvey Keitel, es que es un bala perdida que es capaz de poner su placa en peligro con tal de ayudar a Luis. Y tú dices, es que eso es lo que se tiene que hacer. Yo creo que en la construcción en Thelma y Luis, Eduardo, tenemos que hablar de la construcción de los personajes femeninos, de estas dos grandes líderes que son Thelma y que son Luis, pero también yo creo que la construcción de los personajes masculinos fue lo que también creó ahí un poco de caspa. Pero, ¿por qué? Porque yo creo que hasta entonces las películas americanas siempre se habían construido en torno al papel del héroe, ¿no? O al papel del hombre que se sacrifica, de ese héroe valiente que ha sido pues ninguneado por la triste realidad y al final toma una decisión valiente como puede ser precipitarse por un precipicio, como es el caso, ¿no? Sí. Lo hablábamos antes también off the record, que quizás también molestó eso, pero yo creo que en Thelma y Luis se aleja, la construcción de los personajes masculinos se alejan de la figura del héroe
y tenemos ahí pues a la pareja, ¿no? De Luis, que lo vemos como, es como también, tanto a él como el policía, lo vemos como los buenos, ¿no? Los buenos. mm, Pero es verdad que a la pareja de Luis lo vemos como el macarra, ¿no? Un poco el mm. outsider que no está muy vinculado con la ley, lo vemos ahí con su, ahí el vestuario también ayuda mucho, ¿no? Con su chaquetita de cuero, con su tupé, la verdad que ahí Michael Madsen está espectacular, a mí su personaje me gusta muchísimo, da una lección, aunque luego también se deja ver connotaciones de la época, ¿no? Como cuando están en esa habitación y él se cabrea y empieza a romper todo porque tiene como unas expectativas de lo que debería ser Luis Perdona, y no lo está no te haciendo. interrumpa. Tú sabes que eso fue una cosa que se vio el guión. O sea, el guión original de Cali Cowry había una declaración de una pedida de matrimonio y cuando Michael Madsen se fue a comer con Susan Sarandon. Y él comenta en el documental y bueno, en el libro que se pasaron no sé cuánto tiempo hablando que lo único que no hablaron fue de la película. Y entonces él se fue, pensaba que no lo iban a llamar y cuando lo llamaron se sentaron a hablar porque Susan Sarandon siempre estuvo tratando de salirse con la suya en el buen sentido porque es una persona muy, muy pasional cuando hace este tipo de cosas. Y entonces ellos dos dijeron que lo que no les parecía real para la situación que estaba viviendo era esa historia. Entonces, Sí, eh, yo creo que sobre todo la construcción que hace él es maravillosa, sí, porque en realidad a mí una de las secuencias, para mí la secuencia más bonita que tiene la película es cuando ella le pregunta la primera vez que se conocieron si se acuerda del color de ojos que tenía, entonces ella se sienta al lado de él, le pone las manos, la mano sobre, sobre los ojos y le pregunta, ¿de qué color tengo de qué color son mis ojos? Y él le dice marrones. Y después ella le quita la mano y le da un beso. A mí me parece, porque además no solo me parece precioso, porque los dos son dos grandísimos actores. Yo a Michael Madsen no lo conozco, conocía a su hermana, a Virginia Madsen. Y Virginia habla maravillas de su hermano, porque dice que es la persona más dulce que te puedas imaginar. Dice, la imagen que se tiene de mi hermano es totalmente equivocada. Dice, mi hermano es, eh, ella es más pequeña y dice, mi hermano era la persona que cuando yo no me dormía, yo me quedaba dormido encima de él. O sea, es dice, es el, el, el perfecto papá o el perfecto hermano mayor. A mí esa secuencia, que es una secuencia que está muy directamente hecha por bonita, ellos, estoy de o acuerdo. sea, una secuencia donde dos actores lo que hacen es demostrar, digamos, que tienen corazón, y entonces hacen lo que ellos querrían hacer. Me parece una secuencia, además está rodada en una habitación, ellos dos solos, después de 2 o 3 horas trabajando, la cámara, Ridley Scott la cámara, además Scott tiene la mala costumbre, entre comillas, de ponerse con la cámara, porque lo que realmente le gusta a Ridley Scott es rodar, y ellos dos hacen lo que, o sea, es de esas cosas, así como la secuencia del camión, que ni a Susan Sarandon ni a Cali Cowry nunca le gustaron, esa secuencia es perfecta, porque en realidad demuestra eso, demuestra, Michael Madsen demuestra una fragilidad que desgraciadamente los varones no se nos enseña. Ujú. Parece como dice Julia Robert, ustedes tienen una clase donde se les enseña a romper la cara a las mujeres, pero no a otras cosas. Es una gran frase del guión original. Y después ella se está despidiendo, Ujú. porque en realidad la película termina en el momento que ellos se despiden. A partir de ahí, todo lo que pasa, da igual que el personaje de Brad Pitt, que lo hace de escándalo, por cierto, el personaje le robe el dinero o no. Es que en realidad, porque otra de las cosas que imagino que sabrás, porque se ha comentado mucho, es que Susan Sarandon discrepó con el tema de matar al violador, porque decía que ella no quería hacer una película en plan Yo soy la justicia. Ujú. No nos engañemos, la primera película de Charles Bronson, la del 82, cuando él mata a la primera persona que mata, cuando Paul Kersey mata a su primera víctima, vomita. Ujú. O sea, no es el Paul Kersey de la tercera película, no, en la primera película lo pasa fatal. Y en cierta manera, y tiene remordimientos, que es lo mismo que le pasa a Thelma, a Luis. Pero es que en realidad, cuando Luis aprieta el gatillo, ya está es el principio de la tragedia. No hay marcha atrás. Yo creo que el problema, yo creo que la construcción de la película va en cuando Luis acepta que no hay marcha atrás y Thelma se da cuenta de que lo que hay detrás, lo que tú decías antes, detrás no hay nada. Ujú. Ella cambia. De hecho, Eduardo, estabas comentando eso y a mí
estábamos hablando de esa linealidad de la película y yo creo que si la empezáramos a ver al revés, tendría el mismo sentido y tendría el mismo impacto. Sí, 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 o sea, tú podías ver el final y sí, sí, porque además Verla al revés, ¿sabes? El rollo backwards. Me gustaría verla y creo que tendría el mismo sentimiento, tendría las mismas cuestiones. Y lo que estabas comentando, creo que es muy, muy cierto, lo de, bueno, pues una vez ella aprieta el gatillo es cuando ya se desencadena, ¿no? Todo lo demás. Pero sí que es verdad que hablabas de Brad Pitt y siempre se suele hablar de Brad Pitt, de ese primer pinito de Brad Pitt, vemos a un Brad Pitt no sé qué, no sé cuánto. Pero es que a mí realmente me encanta hablar de un personaje que nada, que tiene dos frases y que pasa siempre muy desapercibida, pero que yo creo que es otra de las mujeres de Thelma y Louise en la mm, película y que, bueno, pues yo creo que tiene también una importancia porque nos habla de esa sororidad, ¿no? Que es la camarera. sí, Esa sí, camarera en es el bar. la, es la tercera, porque la cuarta sería la mujer de Hulk, que cuando corta la secuencia desaparece, es la tercera mujer. Pues a mí me parece pues la única mujer que realmente habla pues por todos, tipo voz de la conciencia, ¿no? Cuando la interroga a la policía y les dice, no sé si han sido ellas o no, pero esto tenía que pasar tarde o temprano, ya fuera un marido cabreado o un Claro, amante molesta, ¿no? Cuando justifica, entrecomilladamente, que no tiene justificación, pero bueno, vamos a hablar de lo que tú decías, esa falta de empatía que tiene el espectador con el personaje del violador, ¿no? Creo que me parece muy, muy acertada. Tiene, como te decía, yo estoy fascinada, siempre he estado fascinada con el guión de Thelma y Luis y me parece ahí también que ese pequeño hincapié que hace la mm. camarera también es clave y también contribuye pues a esa emocionalidad, ¿no? Del discurso de Thelma. Y el hecho de que el personaje de Hal no se la lleva a interrogar otra vez, o sea, él acepta la versión porque él sí sabe el tipo de persona de la que está hablando. Ujú. Es que yo creo que el problema es cuando tú le asignas a un sexo un determinado rol y a otro sexo otro. Sí. Pero el tema es que el personaje de Hal sabe perfectamente lo que va a pasar, igual que sabe perfectamente que el personaje de JD, que es el personaje de Brad Pitt, que como dice Ridley Scott, lo que él hizo fue rodar Brad Pitt era modelo, que hay dos anuncios muy famosos que también yo tuve que ver y tuve que comentar de dos marcas de ropa. Realmente lo que hace es aprovechar esas cualidades, pero como dice Jenna Davis en la secuencia, la relación que tienen ellos, que además en todos los ensayos que he leído dicen lo mismo, o sea, Callie Cowrie, Jenna Davis, Brad Pitt y Ridley Scott inventaron algo que hasta ese momento era como impensable, que es una relación de una mujer con un hombre, pero desde el punto de vista de una mujer, porque siempre suele ser desde el punto de vista de un hombre. Sí. Eh, pero es que en realidad el personaje de JD es, como dice Ridley Scott y como dice el mismo Stephen Tobolowsky, es un sociópata en cuanto a que no respeta las reglas sociales. De todos es el más peligroso porque, a ver, Daryl es un mamarracho que se le ve venir de lejos, Jimmy es una persona que le falta empuje, pero el personaje de JD es el más peligroso porque no tiene freno, va a lo suyo. O sea, hoy se aprovecha de Selma, mañana se aprovecha de Luis y pasó se aprovecha de ti. Ujú. Por eso Harvey Keitel se queda solo con él y le dice, tú a mí no me vas a tomar el pelo, guapo, porque yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres un parásito que vives de lo que los demás te pueden dar, pero no te vas a preocupar nunca por nadie. Y ese es un personaje que también sienta muy mal. O sea, Jenna Davis dice que el personaje de Harvey Keitel es un santo. Yo creo que el personaje de Harvey Keitel lo único que es consecuente con Ujú. su vida. Es un padre de familia que está felizmente casado, que tiene dos adolescentes que no les dejan dormir. Y es una persona que raramente, y yo lo sé porque en mi familia hubo un policía parte de mi vida, de los que lleva una placa y se siente orgulloso de llevarla y trata de demostrar por qué la lleva. O sea, cumple su función de servir y proteger, no la función que tiene el resto de querer quitarlas de en medio como si fueran, vamos a ver, es que el final es tratar es la contraposición entre Bonnie and Clyde, que Ujú. efectivamente tanto Bonnie and Clyde, los dos eran dos sociópatas peligrosos, frente a Thelma y Luis, como dice Jenna Davis y Susan Sarandon, que en Thelma y Luis mueren tres personas y dos de ellas son las protagonistas. Ujú. O sea, yo entiendo el despliegue que tuvieron que hacer para tratar de detener a dos personas irracionales como eran Bonnie and Clyde. Pero hombre, el mismo esquema, la misma
el mismo interés por detener a dos personas que, como en una secuencia dicen, ella tiene un arma que no había tocado en la vida. Si Thelma no sabía ni cómo abrir el tambor del revólver. Absolutamente. Y es tan fácil como hacer clic. Todavía y la automática es más simple, pero haces clic, te sale el tambor y ya está. Luis sí sabía lo que se traía entre manos, pero Thelma no. De hecho, ahí Thelma yo se creo que transforma. ahí hay una, exacto, yo creo que la transformación clave de la película está en el personaje de Thelma, pero sí que es cierto que son dos personajes totalmente diferentes y de hecho en el guión original la idea era que los dos personajes pues fueran de la misma edad, ¿no? Pero yo creo que fue muy acertado que tanto Susan Sarandon como Gina Davis, que tienen una diferencia de unos 10 años, pues a mí me 10 parece años, sí. que fue algo que enriqueció bastante, porque vemos a una Thelma bastante ingenua, ¿no? Como bien decías tú, no, lo vemos a lo largo de la película que también cómo se va oscureciendo el personaje, ¿no? Pero que incluso al final todavía tiene todavía esa frescura, ¿no? Y Es luego naif, vemos sí. a una Luis pues mucho más oscura, mucho más quemada por la vida. Ahí vemos también cómo se menciona a Texas, ¿no? Como un estado prohibido en la película, porque ahí se nos deja ver de forma también bastante sutil como que ahí le pasa algo a Luis, ¿no? No nos Sí. deja de quedar claro si es algo vinculado como a lo que le pasa a Telma, una violación, algo relacionado pues con esto, y lo dicen en varias ocasiones, si nos va a pillar la policía, Texas no es el mejor estado, ¿no? Para que Y Hal lo dice también. De hecho, tú sabes que originalmente la película se la ofrecieron Michelle Pfeiffer, a Jodie Foster y a Meryl Streep. Llegaron a estar Meryl Streep y Michelle Pfeiffer. Y son Meryl Streep y Michelle Pfeiffer son más o menos parejas de edad. Jodie Foster es más joven. Pero en principio pasaron muchas actrices, pero originalmente al carro se apuntaron Jodie Foster, Michelle Pfeiffer y después Meryl Streep. Yo creo que es un acierto precisamente porque en realidad Susan Sarandon es muy maternal. Sí. O sea, Sarandon, ella en sí es muy maternal. Y Jenna Davis lo dice, no es que realmente Susan me adoptó en cierta manera y además se nota. Susan es la persona que del primer momento se sentó con Cally Cowry a destripar el guión, después con Ridley Scott, le dio 1500 ideas, porque le tuvo que dar 1500 ideas, y eso quieras que no, eso le vino muy bien. Y en la película yo creo que se refleja montones. De todas maneras, vamos a ver, y no por ser demasiado antropológico, y no es que Thelma y Louise sean heroínas per se, pero también está un poco la lectura de Joseph Campbell de el camino del héroe, aunque sea en este caso un camino que lleva a la muerte, porque en realidad la transmutación es ir dejando todo aquello que le supone una carga. O sea, yo creo que la mejor metáfora visual que tiene la película es que Luis es súper organizada, hace una maleta perfecta, Telma va metiendo las cosas de mala manera, vacía los cajones directamente en la maleta, sale con dos maletas, dos bolsas, un faro, o sea, un faro, una linterna, porque van a pescar, y a mitad de película no lleva nada, porque se da cuenta de que no les hace falta nada. Yo creo que en cierta manera se va despojando de todo aquello que le es innecesario, porque en realidad De todas esas yo, cargas, ¿no? Impuestas también. Tiene esa metáfora. en su personaje como en la película cada vez fueron necesitando menos vestuario, Ujú. menos De hecho, arreglo. Eduardo, aprovecho que estás comentando eso para hablar de otro de los grandes temas, ¿no? Que es esa transgresión de género. Vemos lo que tú decías, a una Telma al principio muy organizada con su vestido, los labios pintados, las gafas de sol, el pelo amoldado, y luego las vemos como también su vestuario va cambiando y se va masculinizando, ¿no? Sí, A medida que pasa la película. Vemos también cómo se claro. rompe esa barrera y esos roles de los que tú también hablabas antes, ¿no? Yo creo que eso es importante destacarlo. Es que yo Para creo que ahí es donde yo creo que la película evoluciona muy bien, porque en realidad ellas, yo creo que al final lo que peor sentó es que ellas asumen no solo la actitud, sino también incluso el aspecto. O sea, Selma le roba la gorra al degenerado del camión cisterna, Ujú. y parece más un chico que una chica. O sea, en realidad, aunque al final propio, el propio aire del helicóptero Ujú. les quita el sombrero a las dos para
dejar claro que son dos mujeres también, en cierta manera. Pero yo creo que la película demuestra eso, demuestra que se había encasillado un tipo de actuación, un tipo de comportamiento para un género, y eso es una absoluta sandez. O sea, Ujú. yo creo que el problema es ese, el problema es que eh, yo creo que la película trata, yo creo que en cierta manera el guión trata de ser consecuente con la realidad de las personas. Y el problema es lo que tú decías antes, que la gente vive en una realidad que no es verdadera, es la realidad que tú aceptas, pero la vida de Luis de camarera es la que es, y la vida de Selma es igual o peor. Entonces, después está eso, el marido de Selma es un mamarracho que el primer día que ella está afuera lo llama a las 4 de la mañana y no está en casa, con lo que te puedes imaginar lo que está pudiendo hacer el individuo en cuestión. También hay que tener estómago, pero bueno, como se suele decir, incluso pagando consigues cosas que de otra manera no consigues. Jimmy no, Jimmy es otra cosa, pero es una persona también, es una persona con mucho miedo a comprometerse por perder lo que ya tiene. Pero después está el caso de Hal, que cuando termina la historia se va a su casa a dormir con su mujer y a preocuparse de sus hijas. Y el problema es eso, una cuestión de coherencia. Y yo creo que el problema es que nuestra sociedad es incoherente, porque es lo que te he dicho antes, se le exige a una mujer que haga, diga, vista, coma y se comporte de una manera, frente a que al hombre, que también hay reglas, no te voy a decir que esto sea jauja, pero en realidad no tienes ni la mitad ni la tercera parte de reglas, y es más, si las transgredes, quedan muy bien. O sea, el final de Dos hombres y un destino, o Bad Calle de Sundance, el final anterior, porque el final realmente es una imagen en sepia que se paraliza, el final anterior, cuando Robert Redford protege a Paul Newman, que te quedas alucinado porque es capaz de llevarse por delante a una docena de personas sin darte cuenta. Ese final es el mismo final de Grupo Salvaje, o es el mismo final de muchísimas otras películas. Pero hasta ese momento estaba como prohibido, o sea, no se podía. Y tú dices, ¿por qué? O sea, yo creo que la pregunta, yo creo que para mí el problema de Telma y Luis es que al final había que haber puesto por qué. O sea, ¿por qué hasta este momento una mujer o dos mujeres no pueden hacer lo que los hombres llevan haciendo, sin ir más lejos, en el cine los últimos 80 años? Yo creo que, a ver, es una pregunta que no es necesario responderlo, porque yo creo que la crítica, cuando la sensación que se le queda al espectador, que moleste, que no moleste, que nos haga pensar, ya es clave en sí, ¿no? Hay que preguntarse, bueno, yo creo que hay una pregunta, hay una respuesta mucho más, bueno, pues con una perspectiva de género, filosófica, sociológica, histórica, mucho más profunda que la que pueden a lo mejor haber representado aquí Ridley Scott y Cali Cowry, que al fin y al cabo pues tienen el tiempo que tienen para contar la historia, pero yo creo que acaban de rematarlo, quizás la respuesta, ¿no?, a esa pregunta, con un final que es desgarradoramente duro, de hecho, Hmm, y desgarradoramente realista, diría hmm. yo, porque no consideremos realista que salten por el cañón No, no. con el pie al final a tope, ¿no?, el acelerador hasta el final, sino que además cómo lo hacen, y además que en esto se ha discutido mucho, ¿no? ¿Es un final feliz? ¿Es un final? Yo creo que no, Eduardo. Yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que al final es un final resignado. Se han resignado. Es verdad que puede tener otra lectura en la que, oye, pues al final he decidido morir o acabar esta historia como yo quiero, que es así, y he tenido la última palabra, pero es que no le dieron otra opción a Thelma y a Louise. No, Era la opción que tenías, con lo cual para mí es un final de resignación. Es decir, sí, has tenido la última palabra, pero es que no te ha quedado otro remedio. Tienes detrás 24 coches de policías, 3 helicópteros, que es lo que se utilizó para grabar esa secuencia. Tienes a la policía, tienes a tu marido que dice que te va a matar cuando llegues a tu casa porque la que has liado, ¿no? En el caso de Thelma. En el caso de la pareja de Luis, pues tenemos otra historia, y ahí creo que hay una construcción muy positiva en el que yo creo que vemos un hombre mucho más
emocional, que a mí es algo que me gusta mucho ver. Creo que hay una construcción ahí muy positiva. Tú antes hablabas de quizás de esos roles masculinos que también son negativos. Quiero decir, ese machismo que también, que muchas veces hablamos de machismo y son cosas que afectan a las mujeres. No, el machismo nos afecta a todo el conjunto de la sociedad y a los hombres Mm, muchísimo también. Y yo creo que te condiciona mucho te también. afecta que a ti un niño le digan que no puedes llorar o que a un hombre como un castillo, ¿no? Como suelen decir, como Michael Madsen en esta película con su pinta de malote, pues se echa a llorar porque el amor de su vida se va y no sabe si la va a volver a ver. A mí eso me parece transgresor también, si Él cabe, sabe, yo creo que él es realmente consciente de que no la va a volver de que no va a volver a ver. O a ver. sea, Sí, sí. yo creo que eso, a ver, lo del final es, o sea, el final es triste porque es que no es que Porque no les quede otra opción, es que las opciones que le quedan son de malas para peores. sí. Pero en realidad yo sigo pensando, ¿será que eso soy una persona muy, muy crepuscular en ese aspecto? Que ya que no te preguntan cuando te traen a este mundo, porque yo, a ver, yo soy padre, soy una persona tremendamente feliz teniendo un niño de 21 meses, pero yo no le pregunté si quería venir a este mundo, y más cómo está el mundo hoy día. El hecho de que ellas decidan, tenemos esta opción y vamos a cogerla, que es la misma opción de Pike y de sus tres compañeros, la misma opción de Sundance, Matt Cassidy y la de otros tantos personajes. Yo creo que es una opción mejor o peor. Evidentemente, en el caso de ellos tampoco tenían otra opción porque todos pasaban por o acabar en la cárcel o vivir en un mundo que ya se les había quedado. Ellos estaban obsoletos en ese mundo. Ujú, Que por eso yo creo que el gran acierto de Peckinpah cuando hizo las películas fue plasmar el vaquero crepuscular, el vaquero que ya no encaja en el mundo. Y por eso decide terminar. No es el vaquero heroico tipo John Ford, no es el vaquero que ya se da cuenta. Yo creo que en el caso de Grupo Salvaje es contraposición entre el Colt 45 de toda la vida y el Colt 1911, que es una automática, que es la que lleva, es que en cierta manera esa contraposición también existe en Thelma y Luis. Eh, Thelma lleva un 38, un revólver, y Luis se acaba quedando con el 45 que le roban al policía ujú, que le encuentran. Es lo mismo, o sea, la contraposición del revólver, que es el arma por excelencia del viejo oeste, y la 1911, es que los personajes de Grupo Salvaje se desarrollan en 1913. 1913, el último paraíso que les queda es México. Y México no es el viejo oeste, México es la última solución para seguir siendo quienes ya no son. Entonces, también uno puede decir, es que el final de Grupo Salvaje es muy trágico. Sí, pero es el final. Yo creo que lo que a mí me gusta de Telma y Luis es que ellas deciden el final que quieren tener. ujú, Y yo creo que eso es una lección que desgraciadamente han pasado 30 años, ahora hablamos eso, hay muchas otras directoras, hay mucha guionista, hay muchas empresas que ni en el más loco de los sueños pensaron hacer lo que están haciendo ahora y sobreviviendo como están sobreviviendo gracias a... Pero todavía hoy día, y tú lo decías al principio, todavía hoy día a las mujeres se les mira con lupa lo que hacen y a los hombres no. Y yo creo que, y además yo creo que existe un cierto equilibrio entre el guión de Cali Kouri, la pasión de Susan Sarandon, la forma de concebir visualmente la película de Ridley Scott, el apoyo de la hija de Sidney Pollack, Mimi Pollock, la otra productora con Ridley Scott, la ayuda de Alan Ladd Jr., que siempre le ha dado empujón no solo al personaje el personaje de Ripley, sino también la propia princesa Leia, incluso Hans Zimmer, que es una persona que también influyó. Yo creo que encontraron un equilibrio y al final ese equilibrio permitió construir un relato donde, sin ser real, porque el ujú, cine no es real, es lo que tú dices, el cine es una herramienta que si se sabe utilizar, sirve para plasmar una realidad. Y yo creo que Telma y Luis plasma una realidad, lo que tú decías antes, eh, cuando ellas dos se van después de dejar al violador muerto en el aparcamiento, por mucho que tú les digas, ellos van a pensar que tú estuviste flirteando con él, estuviste viviendo con él, estuviste hablando con él, y que al final tú eres una estrecha, que te mosqueaste y pobre víctima y lo has matado. ujú.
Y ese discurso, desgraciadamente, y no voy a poner ejemplos que suceden cada 2 por 3 y sentencias que salen cada 2 por 3, sigue Sí. acusando a la mujer frente al hombre. De hecho, volvemos al principio, ¿no? Quizás aprovechando también ese cierre circular que tiene Thelma y Luis, creo que quizás de todos los temas que trata, la libertad, la transgresión de género, la emancipación también, ¿no? Y la autorrealización, que yo creo que también es clave. Es curioso porque la cultura de la violación o la violación en sí misma es el tema más candente, más tabú también, que trata Thelma y Luis y que sigue estando de manifiesto hoy en día, ¿no? Quizás ese tratamiento y sobre todo también cómo lo ha representado el cine y las series de televisión, ¿no? Creo que siguen teniendo una tarea pendiente con ese tema. Yo la Mm, verdad que con respecto a formas valientes de representar esto en concreto, yo recomiendo una serie que vi en su momento, la cancelaron en la segunda temporada, pero que me gustó muchísimo y precisamente habla sobre una vigilante, ¿no? Una mm, justiciera adolescente, pero se llama Sweet Vicious ujú, y tiene, es bastante teenager, es bastante adolescente, pero me parece que habla de estos temas además en un contexto universitario, ¿no? Donde se producen violaciones en una universidad y dos amigas se unen totalmente diferentes y son como esas justicieras, ¿no? Justo lo contrario a lo que pasa en Thelma y Luis, pero, o quizás la visión que se quiere defender en Thelma y Luis, pero creo que es importante que el cine tome ese papel social, esa responsabilidad social y sepa visibilizar, porque al fin y al cabo, Eduardo, yo nunca me cansaré de decir esto, lo que no se ve no existe. mm, Y la importancia de las referentes, que después de Thelma y Luis haya muchísimas mujeres a nivel internacional que las hayan visto y se hayan sentido identificadas, igual cuando ahora hace unos meses estrenaba Isiar Boyain La boda de Rosa y muchas mujeres decían en esos coloquios, oye, pues yo me siento un poco rosa, pues quizás me siento identificada con lo que ha sufrido, lo que ha pasado, lo que está viviendo este personaje, o he visto como estas dos mujeres con las que me siento identificada han sido capaces de, en este caso de forma trágica, precipitarse por un vacío, pero que han cogido las riendas, ¿no? Han cogido el volante de su vida, ujú. literalmente en Thelma y Luis, pero pueden hacerlo metafóricamente y conducir a otro destino que no es el que se te ve impuesto, ¿no? Yo creo que esos discursos son tan importantes, verlos a través de la televisión, a través de la pantalla, escucharlo a través de la radio, leerlo a través de la prensa, porque al fin y al cabo todas estas cuestiones conforman nuestro imaginario sociocultural y marcan un antes y un después en nosotros y que las jóvenes puedan ver Thelma y Luis y algunas ojalá que pronto la vean dentro de otros 30 años y la historia sea totalmente diferente y nos parezca esto como muy alejado y no pase como a mí, yo tengo 24 años, ¿no? Y vi Thelma y Luis con 16 y después de eso la he visto más de 20 veces seguro. Pero lo que vi no me sorprende, no me suena lejos. No la Mm. veo una No, película que no, se haya pasado de moda. está claro. Es verdad que Eh, quizás desde el punto de vista cinematográfico, que esto seguro que sabes tú un rato más que yo, hay cosas o detalles de cámara que sí que me parecen algo no, no, pero no, por ejemplo, cuando está ese policía, entiendo que son licencias creativas, ¿no? Cuando está el policía, bueno, cuando está Hal ahí corriendo y ella que mete en ese acelerón camino al precipicio y es como muy a cámara lenta todo, ¿no? Pero también es para darle ese énfasis. Y otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero y aprovecho de ese final circular que estábamos diciendo es quizás ese primer selfie de la historia, ¿no? El de Thelma sí, y Luis haciéndose sí, la sí. foto y que luego acaba con esa Polaroid de ellas al principio de la historia esfumándose, ¿no? Volando, libres, como ellos. En realidad no es así, y con eso terminamos. Por cierto, hablando de libros sobre los problemas en la Universidad de las Violaciones, recomiendo este libro, que es un resumen, o sea, está escrito por una niña que fue de la que abusaron en la universidad, pero que el juez rebajó la sentencia al que abusó, porque según el juez pensó, le iba a estropear la vida al que había cometido el delito, no a la que había sido víctima. Eh, Originalmente, ese no era el final, originalmente Hal encuentra la foto, Ujú. pero por problemas económicos el montador no terminó la película y la persona que terminó la película quitó ese final y añadió las imágenes en plan flashback porque pensaba que ese final era como demasiado más duro de lo que ya es el final. Ujú. Pero el final es, por eso se ve la foto volando
el coche salta y después se ve a Hal recogiendo la Polaroid del suelo, Ujú. precisamente, que a mí me parece un final mucho más bonito, en cierta manera, porque Hal es el único que de verdad Las entiende. Ujú. las entiende y que sabe que lo que están haciendo es Es la el único de última, la película que parece que sabe que no se tienen que tirar, ¿no? Que intenta evitarlo, que claro. sabe que ese no es el final, pero realmente Hal es como el bueno, ¿no? El bueno de Hal, es como ese No, personaje yo más sigo diciendo, es la persona coherente, es la persona que es un padre de familia, es un sí, marido que tendrá sus defectos como podemos tener todos, pero es el que realmente, y es el que le dice, es el que se ha leído, parece que es el único que se lee el historial de Luis y entiende qué es lo que ha pasado. O sea, ujú, es el que no le hace falta llevarse a la camarera a preguntarle porque sabe que el que está metido en una bolsa de plástico, lo que tú dices, si no hubiese sido Luis, había una lista enorme de gente que podía haberle hecho lo mismo. Es el totalmente. único, es el que sabe perfectamente que el marido de Selma es un mamarracho. Es el que sabe perfectamente por qué están haciendo lo que están haciendo. Es el que sabe que Ujú. JD Sí, es un en todas las sociópata. partes de la historia al final. Y yo, de hecho, Exactamente. no solamente la construcción del guión, que como he repetido a lo largo de esta charla, Eduardo, me parece absolutamente genial, magistral, también el montaje, ¿no? Yo creo que tiene un montaje, es verdad que es una road movie, es una película de carretera, con lo cual le da esa agilidad quizás por ir en coche todo el rato, pero, El pero es verdad montaje que es fantástico. el montaje es fantástico, pero sobre todo ese final, ¿no? Ellas se precipitan, aceleran, se precipitan, se dan la mano, que además a mí me parece esa escena, ¿no? En la que se dan las dos la mano, sino que también ese fundido en blanco, que a mí esto Mm. es algo que siempre me gusta destacar, que porque podía haber sido un fundido en negro y con todas las connotaciones negativas que tiene el color negro relacionado con el luto, con la oscuridad, en cambio es un final en blanco, es un color, es un final, un fundido en blanco con todas las connotaciones también que trae ese color en, bueno, en la parte occidental, ¿no? De nuestra cultura. Sí. Y yo creo que eso también es positivo. Sí, no, no, por eso te digo que hay gente que ve el final como una cosa muy trágica y yo creo que lo trágico es que 30 años después todavía haya personas que piensen que cuando viene a una mujer la culpa es de ella por no haber dicho, por no saber decir que no. Tú dices, a ver, perdona, porque, eh, mm, eh, o sea, es que es un discurso. Como suele decir, Groucho decía, si no le gustan mis principios, no se preocupe, tengo otros. Yo en el tema de los abusos lo siento, solamente tengo unos principios, no son negociables y no tengo otros. Pero claro, eso, y ya con eso termino, a mí esos principios me llevaron a durante 2 meses no tener relación con el 85% de mis compañeros de un colegio mayor, por ejemplo, porque me negué a tener una determinada actitud para con mis compañeras, entonces el 85% restante me trató como un paria durante 2 meses. Entonces, sé lo mal educado que están los niños, sé lo mal que se los educa, sé lo malo lo que significa eso para la sociedad, sé lo erróneo que es y sé lo triste, lo duro y lo solitario que puede llegar a ser la vida de dos personajes como Selma y Luis. Por eso entiendo la cara de Ridley Scott, que más es es bastante poco expresivo, pero me abrió mucho los ojos como diciendo, ¿de verdad te gusta el final? Más me dijo, "Are you sure?" Yes. Así, yo, sí, sí, por supuesto, me encanta. Y se me va mirando, anda, y como cara de, me lo está diciendo en serio. Yo además, cuando estoy hablando de eso, no soy, no soy muy fan, soy muy simplón, o sea, si es que sí, es que sí. Y a ver, nunca he disimulado mi querencia, como, o sea, yo no pongo esas cosas como las pones tú, no es una crítica, simplemente para mí Facebook es simplemente una herramienta, pero yo no disimulo, entonces, a ver, si en la página de la fundación hay una reseña sobre Mujercitas y se me ve de lejos por dónde va mi forma de pensar, o sea, no la disimulo. Entonces, será que, pero siempre he pensado lo mismo. Yo estoy muy mal educado, por eso desde el minuto uno entiendo la actitud de Luis y la actitud de Selma y entiendo lo que están pasando y entiendo lo que hacen al final. A ver, la compañía es tremendamente grata, pero sé que te tienes que ir. Nos pasaríamos hablando, pues bueno, hasta Horas y que horas. Horas como siempre nos exactamente, pasa, Eduardo. Pero sí, yo creo que como conclusión, darte las gracias por haberme invitado por a estos favor. diálogos de cine. Ha sido un auténtico placer y yo solamente tengo que acabar con una frase que es, yo creo que algo, un movimiento mítico, ¿no? Que después de casi 30 años, pues sigue estando en vigor y es que Thelma y Luis vivirán para siempre.
Sí, Así que sí, sí, sí. Y yo espero que además, lo que tú dijiste antes, espero que dentro de 30 años las nuevas generaciones sigan viéndola y sean capaces, o sea, y ya dentro de 30 años no solo sea algo controvertido, sino sea algo asumido, o sea, sean ujú, en cierta manera dos roles a copiar en cuanto a, no por lo que hacen, como dice Stephen Tobolowsky, oye, que son unas suicidas, que roban y que matan a alguien, sino realmente la impronta que tienen motiva a una persona a decir, oye, si en la peor situación son capaces de son capaces de agarrar su vida, ujú, en una situación mucho mejor, yo seré capaz de hacer muchas más cosas. totalmente. Yo creo que ese es el legado, yo creo que ese es el legado del guión de Cally Cowry, de Susan Sarandon, de Jenna Davis, de Michael Madsen, de todos los que salieron, de Ridley Scott y toda la gente que estuvo implicada. Para mí en unas películas eh, más fundamentales, como dice el libro como pone el subtítulo del libro, de esta mujer que dice la película que llevó a Hollywood al límite, o sea, la empujó, o sea, cuando salta el coche, eh, el antiguo Hollywood muere y hay un Hollywood nuevo, donde es posible que dos mujeres hagan lo que les dé la gana hasta el final y no sean dos hombres y sin necesidad de matar a nadie, no sé qué, o sea, matan a una persona, pero en realidad ellas deciden lo que quieren hacer y yo creo que 30 años después que sigamos hablando de ella, y bueno, y encantado de invitarte porque la primera vez que hablamos mm, yo quedé encantado y yo espero que la gente haya disfrutado por lo menos la mitad de lo que yo he disfrutado, por aquello de ser egoísta y decir, como yo he sido quien te ha invitado, disfruto más que los demás. Ha Y, sido un placer, no Eduardo. será, te lo digo con testigos, no va a ser la última vez que te invite. Mientras Bueno, nos aguanten, ten claro que te invitaré para cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza. aceptaré encantada. Tú sabes que a nosotros nos encanta meternos en líos, así que si tienen que ver con el cine, mejor que mejor. Así que millones de gracias de verdad por este ratito, me ha encantado, he aprendido un montón y bueno, siempre recordar una de mis películas favoritas sin duda es un placer. Así que millones de gracias y bueno, espero que lo hayan disfrutado la mitad que nosotros como mínimo. Como mínimo. Muchas gracias. Gracias por a aquellos que se hayan apuntado, gracias por haber estado. Y seguiremos haciendo más cosas mientras la Fundación, la Librería del Maldito y todo lo que se quiera apuntar nos dé la oportunidad. Buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.